La habitación estaba en silencio, salvo por la manera en que ella lo miraba. No había gritos, no había lágrimas, solo una mirada serena e imperturbable que hizo que el hombre frente a ella se removiera en su silla. Él la había visto llorar antes. La había visto suplicar, disculparse por cosas que no eran su culpa, incluso asumir la culpa de sus propias traiciones. Pero esta vez, no había nada. No había ira contra la que luchar. No había culpa que manipular. No había grieta en sus ojos por la que él pudiera colarse. Carl Jung escribió una vez que este era el momento más escalofriante de la psicología humana. El instante en que un verdadero empático deja de absorber tu dolor y empieza a verte con claridad perfecta. Porque durante años ella vio son bombota. Ella había sido una esponja, absorbiendo cada palabra, cada estallido, cada mentira, guardándolos en las partes más blandas de sí misma hasta que le dejaron moretones que nadie podía ver. Había sido la pacificadora, la reparadora, la que entendía las heridas de todos los demás pero ignoraba las suyas. Hasta ahora, esto era diferente. Su quietud no era vacío, era precisión. Cada recuerdo, cada promesa rota, cada cambio en su voz a lo largo de los años había sido almacenado, no con ira sino en un archivo privado que él no sabía que existía. Ella había aprendido la forma exacta de sus miedos, las fallas en su confianza, los puntos ciegos de su armadura. Y ahora, lo miraba del modo en que un cirujano mira una radiografía, no para destruir, sino para cortar lo que no pertenecía. Jung pasó décadas estudiando a las personas más propensas a convertirse en presas emocionales de la sociedad, y lo que sucedía el día en que se volvían más frías y más peligrosas que los depredadores que antes se alimentaban de ellas. Él lo llamó una transformación psicológica tan completa que cambia permanentemente la manera en que alguien ve el mundo y a sí mismo. Hoy vamos a desglosar exactamente qué sucede en esa transformación. Las etapas, los detonantes, y por qué un empático frío no solo es inmune a la manipulación, sino que suele estar un paso por delante del manipulador. Y si alguna vez has sentido que ves más de lo que deberías, quizá descubras al final de este vídeo que estás más cerca de esa transformación de lo que piensas. Durante tanto tiempo como la mayoría puede recordar, la imagen cultural del empático ha sido casi dolorosamente predecible. Siempre dando, inofensivo hasta la exageración, frágil de un modo que exige protección en lugar de respeto. La persona amable del grupo, el pacificador de la familia, el amigo que se queda despierto toda la noche escuchando, incluso cuando su propio mundo se desmorona. Es la versión de ti que el mundo elogia, pero solo cuando le sirve. Porque este estereotipo, por reconfortante que parezca, también es una trampa. Es un papel escrito por quienes se benefician de tu silencio. Una narrativa que te mantiene vertiendo tu energía sin pedir nada, como un pie a cambio. Y en algún punto del camino, se espera que creas que ser un buen empático es estar disponible sin fin, perdonar sin fin, ser explotable sin fin. Carl Jung tenía una visión diferente. En su trabajo sobre sensibilidad, proyecciones e individuación, señaló que los individuos muy sensibles suelen actuar como espejos inconscientes para las personas que los rodean. No solo captas los estados de ánimo, sino también los motivos. No solo las palabras, sino la tensión no dicha que hay debajo. Para Jung, esto no era debilidad, era percepción avanzada, una forma de evolución de la conciencia que, en las condiciones adecuadas, podía convertirse en una de las fuerzas psicológicas más formidables que un ser humano puede poseer. Aquí está la paradoja que casi nadie te dice. Los mismos rasgos que te hacen vulnerable al principio son los mismos rasgos que, una vez integrados, te hacen intocable. Tu sensibilidad no es lo opuesto a la fuerza. Es la base de un tipo de fuerza que la mayoría nunca entenderá. Y por eso mismo los depredadores intentan suprimirla antes de que descubras su valor. Tu capacidad de percibir cambios en el tono antes de que se pronuncie una palabra. Tu capacidad de leer microexpresiones para detectar el momento en que la historia de alguien cambia. Estas son habilidades. Habilidades que los manipuladores y narcisistas saben que pueden desmantelarlos si se dirigen fuera en lugar de hacia adentro. Por eso te enseñan a dudar de ellas, a disculparte por ellas, a llamarlas exageraciones. Te convencen de que tu radar emocional es una carga, porque si alguna vez aprendieras a confiar en él, verías a través de ellos de inmediato. Y aquí está la verdad. Muchos empáticos pasan años en esa niebla, creyendo el mito de su propia fragilidad. Pero cuando la niebla se disipa, cuando ves la historia tal como es, todo cambia. La misma persona que se doblaba bajo el peso de las necesidades de los demás,
Se convierte en alguien a quien nadie se atreve a manipular 2 veces. El empático amable sigue existiendo, pero no en la forma que el estereotipo pretendía. Puedes cuidar profundamente sin ser controlado. Puedes dar sin vaciarte. Y cuando lo haces, dejas de encajar en la cajita segura que la sociedad construyó para ti, y empiezas a convertirte en algo mucho más peligroso para quienes querrían explotarte. Una persona que elige a dónde fluye su empatía. Si alguna vez te has preguntado por qué los manipuladores y narcisistas parecen encontrarte en una multitud, no es tu imaginación y no es mala suerte. Es un patrón psicológico. Carl Jung observó que los individuos sensibles actúan naturalmente como espejos. Reflejas las emociones de las personas, incluso las que intentan ocultarse a sí mismas. Y mientras que la gente sana puede encontrar eso reconfortante, los depredadores lo ven como una apertura, una invitación a proyectar su propio dolor, vergüenza y culpa en otra persona. Yo llamo esto el efecto imán de proyección. Cuando eres empático no solo recoges estados de ánimo, los absorbes. Para un narcisista, eso significa que han encontrado a la persona perfecta para cargar con el peso de su daño no resuelto. Pueden descargar sin consecuencias porque tú lo asumirás e incluso te sentirás responsable de arreglarlo. Y eso es solo el comienzo. Una vez que un depredador sabe que absorberás su caos, empieza a usar mecanismos psicológicos para mantenerte en tu lugar. Niegan lo que pasó, tuercen tus palabras y plantan semillas de duda hasta que cuestionas tu propia percepción. Para un empático acostumbrado a dudar de sus sentimientos, esto es especialmente eficaz. Vinculación por culpa, manipulándote para que te sientas responsable de su comportamiento. Si de verdad te importara, no me harías enojar. Después de todo por lo que he pasado, ¿cómo puedes dejarme? Reformula tus límites como crueldad. Impuesto de trabajo emocional. Exigen constantemente que gestiones sus estados de ánimo, anticipes sus necesidades y calmes sus inseguridades, a menudo a expensas de tu propio bienestar. Quizá lo has experimentado de maneras sutiles. El amigo que siempre llama en crisis pero desaparece cuando necesitas ayuda. La pareja que estalla de ira y luego culpa al estrés o al trauma infantil, y tú los perdonas de nuevo. El familiar que interpreta a la víctima de manera tan convincente que tragas tu frustración para mantener la paz. El asunto es este. Los depredadores no se tropiezan accidentalmente con las vidas de los empáticos. Los buscan porque sienten la diferencia entre alguien que se defenderá y alguien que absorberá. Y hasta que esa dinámica se rompa, se repite una y otra vez. Pero esto es lo que no ven venir. Cada palabra que han dicho, cada manipulación que han usado, cada inconsistencia que han intentado enterrar. Tú lo has notado, lo has almacenado, y un día ese archivo mental se convertirá en lo que le dé la vuelta al juego por completo. Porque hay un momento, el punto de inflexión, en que el empático deja de usar su sensibilidad para mantener la paz, y empieza a usarla para ver la verdad. Ese es el momento que más temen los depredadores. La traición no solo rompe la confianza, reorganiza toda tu percepción de la realidad. Para la mayoría de los empáticos, la lenta erosión comienza mucho antes del punto de quiebre. Ves las pequeñas inconsistencias, sientes los cambios en el tono, las pausas que guardan algo no dicho. Pero eliges la esperanza por encima de la certeza. Te dices que amar significa dar el beneficio de la duda, una y otra vez. Y luego, un día, ya no queda espacio para la duda. Para Jung, la traición era el catalizador universal en la transformación de cada empático. El momento en que la percepción finalmente pesaba más que la esperanza. No un pequeño desaire, no una discusión trivial, sino una ruptura tan profunda que obligaba al día a la psique a confrontar su propia sombra. A veces era el descubrimiento de una infidelidad, a veces un engaño financiero, a veces una doble vida oculta. Cualquiera que fuera el detonante, traía la misma devastadora realización. Vi esto venir, y lo ignoré. Ese es el momento en que todo dentro de ti cambia. Lo primero que desaparece es el ruido emocional. El corazón antes acelerado en cada conflicto se calma. La avalancha de sentimientos que antes nublaba cada pensamiento de repente se retira, dejando la mente extrañamente clara. Notas los detalles, la forma en que su voz se tensa en ciertas palabras, la forma en que sus ojos se desvían cuando hablas, la forma en que su respiración cambia cuando tocas un nervio. Es como si alguien hubiera tomado una lente que llevaste toda tu vida y por fin la hubiera enfocado. Lo que sientes no está bien. No es rabia, no es tristeza, es precisión. Y eso es lo que lo hace tan peligroso. Jung describió esto como una confrontación con la sombra.
El momento en que una persona deja de negar las partes de sí misma que le enseñaron a ocultar. Para el empático, esa sombra no es malicia. Es la inteligencia que le dijeron que era sobrepensar. Es la intuición que le dijeron que era demasiado sensible. Es la fuerza que le dijeron que era egoísmo. En el evento de claridad, todos esos rasgos reprimidos avanzan al frente al mismo tiempo. Y por primera vez trabajan juntos. Los depredadores esperan caos. Esperan que llores, que grites, que supliques. Están preparados para la guerra emocional. Ese es el campo de batalla que mejor conocen. Lo que no esperan es tu silencio. Es la quietud lo que los pone nerviosos. Porque en esa quietud se dan cuenta de que has estado prestando atención todo el tiempo. Jung escribió que en este estado la mente del empático funciona como la sala de guerra de un estratega. Los años de observaciones almacenadas ya no son memoria pasiva. Se convierten en un mapa. Y con ese mapa, el empático puede navegar cada interacción con precisión quirúrgica. Esto no es venganza, no es crueldad, es el fin del autoengaño. Una vez que cruzas este umbral, no hay marcha atrás a la versión de ti que toleraba lo intolerable. Has visto demasiado. Has sentido la diferencia entre vivir en una niebla y ver con claridad. Y una vez que conoces esa sensación, no puedes desconocerla. Jung creía que esta transformación era irreversible, no porque el empático se endureciera, sino porque por fin confía en su propia percepción. A partir de ese momento, la manipulación pierde su poder. La culpa deja de ser una correa y el narcisista que antes prosperaba con tu obediencia se encuentra expuesto sin que tengas que alzar la voz. Si alguna vez llegaste a ese momento en que la verdad se volvió más fuerte que tu esperanza, sabes exactamente de lo que hablo. Escríbelo en los comentarios. He tenido mi evento de claridad. Porque en la siguiente sección vamos a levantar el telón sobre lo que sucede después de ese momento, cuando el empático pasa de absorber a planear, y porque esa es la parte que más temen todos los manipuladores. Cuando la mayoría de la gente piensa en empatía, imagina intuición, un misterioso sexto sentido que no se puede explicar. Pero para el empático frío no es magia, es memoria, es datos. Mucho antes del evento de claridad, un empático ya está recopilando información. Cada suspiro, cada pausa, cada cambio de tono, cada vez que las palabras de alguien no coinciden con su lenguaje corporal, todo se almacena. No de manera consciente, no como un detective con una libreta, sino en silencio, en segundo plano, en la vida cotidiana. Con los años, esto forma un archivo vivo, un catálogo de microexpresiones, patrones de discurso, detonantes emocionales e incoherencias de conducta. La mayor parte del tiempo, ese archivo permanece inactivo. Los empáticos no lo usan porque están ocupados absorbiendo, suavizando los bordes, manteniendo la paz, protegiendo la comodidad de otros sobre su propia claridad. La traición cambia eso. Cuando el archivo se desbloquea, el momento de la traición no solo destruye la confianza, activa un interruptor. Todos los momentos que dejaste pasar, todas las mentiras que tragaste, todas las corazonadas que desechaste se precipitan a la superficie en secuencia perfecta. No tienes que buscar las pruebas, ya están ahí. Cada vez que desviaron la culpa, cada conversación donde olvidaron lo que habían dicho antes, cada vez que su sonrisa llegó una fracción de segundo tarde. No es rabia lo que te mueve ahora, es reconocimiento. Aquí es donde el empático frío se separa del estereotipo. Una persona reactiva grita sus acusaciones, alimentada por la oleada de dolor y adrenalina. El manipulador puede desestimar eso como una reacción emocional y mantener la ventaja. Pero el empático frío no reacciona, presenta. La diferencia es devastadora. En lugar de caos emocional, habla con precisión quirúrgica. Ese día dijiste esto, pero 2 semanas antes dijiste lo contrario, y esto es lo que hiciste inmediatamente después. Es el tipo de precisión que no deja espacio para la negación, porque ya no se trata de sentimientos. Se trata de hechos. Carl Jung veía esto no como un acto de venganza, sino como integración. En su opinión, el don de sensibilidad del empático, cuando se combina con su información observacional almacenada, crea lo que él llamó percepción completa. Una vez que dejan de usar esa percepción para excusar la conducta ajena, pueden usarla para exponerla, con calma, claridad y sin necesidad de escalar emocionalmente. Y eso es exactamente lo que hace que el empático frío sea más peligroso que el narcisista. Ha dominado el propio juego del narcisista, pero sin los puntos ciegos del ego ni el hambre de control. El narcisista manipula en el momento. El empático frío a mí ha estado siguiendo toda la línea de tiempo. Si alguna vez has sentido que simplemente sabes cuando alguien miente o recuerdas detalles diminutos que otros pasan por alto, esta es la verdad. No estás paranoica, ni eres demasiado sensible. Eres perceptiva. Ha estado recopilando esta información durante años. Simplemente aún no la han usado estratégicamente.
Y cuando lo haces, ese es el momento en que la dinámica cambia para siempre. El depredador que antes usaba tu empatía como debilidad ahora tiene que enfrentarse a ella como una ventaja contra la que no puede defenderse. Cuando Carl Jung hablaba de individuación, la describía como el proceso de volverse íntegro, de integrar las partes ocultas o negadas del yo en la consciencia. Para el empático frío, este proceso sigue una secuencia muy específica. Y una vez que entiendes estas etapas, verás por qué su transformación es permanente y por qué los hace más peligrosos para los manipuladores que nadie más. Yo lo llamo el modelo de integración del empático frío y sucede en 3 etapas. Etapa 1. Reconocimiento. Identificar la sombra. Este es el punto en que dejas de confundir intuición con paranoia. Empiezas a ver que la misma sensibilidad que te hacía dudar de ti es en realidad un sistema de alerta muy preciso. Comienzas a ponerle nombre a las conductas que antes justificabas. Gaslighting, proyección, triangulación. Ya no ves actos aislados, sino patrones. Y al ver los patrones, empiezas a ver tus propias respuestas a ellos. Reconocer la sombra no significa volverte oscura ni perder tu empatía. Significa aceptar que dentro de ti hay un aspecto que sabe defenderse, que ve a través de las máscaras, que no está dispuesto a sacrificarte a ti para salvar la imagen de otro. Ese aspecto siempre ha estado ahí, simplemente aprendiste a ignorarlo. Etapa 2. Integración. Unir la percepción con la acción. Aquí es donde el empático frío se distingue. Ya no solo percibe, actúa. No desde la rabia, sino desde la claridad. Esto se ve como límites muy claros, como la negativa a justificar conductas abusivas, como la capacidad de cortar una conversación cuando se vuelve manipuladora. La integración también significa reconocer tus propias motivaciones ocultas. ¿Por qué aguantabas? ¿Qué obtenías al seguir siendo buena? No para culparte, sino para entender y así romper el ciclo. Cuando integras, dejas de ser un receptor pasivo de las energías ajenas y te conviertes en un canal activo que decide qué entra y qué no. Los narcisistas y manipuladores lo sienten de inmediato. No saben por qué ya no funciona su guión, solo saben que ya no tienen acceso. Etapa 3. Trascendencia. Reescribir tu narrativa. Esta es la fase que más asusta a los manipuladores, porque aquí dejas de ser su personaje. Ya no eres la salvadora, la comprensiva, la que siempre entiende. Empiezas a verte a ti misma no como víctima de la historia, sino como autora. Redefines tus relaciones, tus metas, incluso tu identidad. El trauma deja de ser tu marca y se convierte en tu maestría. En esta etapa, tu empatía se vuelve más profunda, no menos. Pero ya no es una empatía que te drena, es una que te sostiene. Puedes sentir el dolor de otros sin perderte en él. Puedes escuchar sin absorber. Puedes amar sin disolverte. Es aquí donde aparece lo que Jung llamaba la función trascendente. La capacidad de sostener opuestos. Tu luz y tu sombra, tu compasión y tu límite, sin que uno anule al otro. Cuando llegas a este punto, ya no es posible manipularte con culpa ni con miedo. Tu centro está dentro de ti, no en la aprobación de los demás. Y ese es el verdadero poder del empático frío. No es que se vuelva cruel, es que se vuelve libre. El narcisista, en cambio, nunca integra su sombra. Sigue proyectándola, sigue necesitando público, sigue reaccionando. Por eso, cuando un empático llega igual a la etapa de trascendencia, el narcisista queda sin escenario. Ya no hay drama que pueda montarte porque ya no aceptas el papel. Jung decía que en ese momento uno deja de vivir desde un yo adaptado y empieza a vivir desde el sí mismo, la totalidad. Para el empático frío, eso significa que su sensibilidad, su memoria, su intuición y su fuerza ahora trabajan juntas. Ya no son fragmentos dispersos, sino un sistema integrado. Este es el punto donde tu vida empieza a cambiar de manera visible. Las relaciones tóxicas se disuelven sin esfuerzo. Las oportunidades alineadas empiezan a aparecer. No porque estés manifestando mágicamente, sino porque tus elecciones ya no se basan en la negación de tu percepción. Estás tomando decisiones desde la realidad, no desde la esperanza. Y aquí es donde la mayoría de los manipuladores te pierden para siempre. Ya no pueden tocarte como antes porque no hay puntos ciegos que explotar. Has visto demasiado, has sentido demasiado, has integrado demasiado. Si esto resuena contigo, escríbelo en los comentarios. Estoy en integración, o he llegado a la trascendencia. Porque la comunidad de empáticos fríos no es un mito ni un grupo secreto. Es cada persona que ha cruzado ese umbral y ha decidido no volver atrás. Y esta es la verdad final que nadie le dice a los empáticos. Tu sensibilidad nunca fue tu debilidad. Era tu entrenamiento. Cada lágrima que derramaste, cada vez que dudaste de ti misma, cada vez que sentiste más de lo que parecía normal, estaba preparando el terreno para esta visión completa. Ahora es tu elección qué hacer con ella.
Algunos usarán esta percepción para sanar y construir, otros la usarán para exponer y liberar. En cualquier caso, ya no eres el objetivo fácil. Eres la variable que los manipuladores no pueden predecir, porque un empático frío no solo ve, recuerda, no solo siente, entiende, y no solo sobrevive, se convierte en la lección que los depredadores nunca quisieron aprender.